El viaje había sido más largo de lo esperado. La carretera parecía no terminar nunca, un trazo oscuro que se deslizaba entre montañas silenciosas. Cuando la luz empezó a desvanecerse, apareció un pequeño hotel al borde del camino, su letrero de neón tarpadeando como si respirara. Me pareció suficiente para pasar la noche. Solo quería descansar. El lobby estaba vacío excepto por el sonido irregular de un televisor viejo filtrándose desde algún cuarto trasero. Parecía un lugar detenido en el tiempo. El pasillo que conducía a las habitaciones estaba alfombrado con un tapete rojo desgastado y olía a humedad acumulada durante décadas. Me entregaron la llave al cuarto al fondo, el único disponible según la recepción. Al abrir la puerta, una bocanada de aire frío me erizó los brazos. La habitación era sencilla: 2 camas, un espejo alto en la pared frente a nosotros y una ventana cubierta por cortinas pesadas. Todo parecía en orden, pero había algo extraño. Una sensación que no reconocía, pero que se incrustaba en el pecho como una advertencia silenciosa. La noche cayó rápido. El cansancio me obligó a acostarme casi enseguida. Pensé que al cerrar los ojos el malestar desaparecería, pero no fue así. En algún momento, mientras intentaba dormir, escuché un ruido seco proveniente del baño, como un golpe suave. No le di importancia. Creí que algún objeto había caído. Sin embargo, aquel sonido volvió a repetirse, esta vez más fuerte. Un golpe, luego otro, rítmicos, intencionales. Me incorporé lentamente. El aire estaba más frío ahora, tanto que mi respiración parecía hacerse visible. No sabía si era mejor revisar el baño o ignorar el ruido y esperar a que cesara. La curiosidad, mezclada con un instinto extraño, me obligó a levantarme. Al acercarme a la puerta del baño, el golpeteo cesó por completo. Un silencio profundo, espeso, se apoderó de la habitación. Toqué la perilla y sentí un escalofrío recorrerme desde los dedos hasta la espalda. Abrí la puerta despacio. Dentro no había nada fuera de lo común, solo el espejo empañado, aunque la habitación estaba helada y no había encendido la ducha. Cuando me giré para salir, escuché un susurro prolongado sobre el vidrio empañado, como si alguien pasara un dedo por la superficie, dibujando algo desde el otro lado del espejo. No me atreví a acercarme. Cerré la puerta con violencia y me quedé quieto. El silencio volvió, pero era distinto, como si algo aguardara una reacción. Regresé a la cama, intentando convencerme de que era mi mente, agotada por el viaje, jugando en mi contra. Pero el descanso no llegó. No tardé en notar un segundo fenómeno. Un ligero movimiento en las cortinas, como si algo las rozara desde afuera. No había viento. La ventana estaba cerrada. Aún así, las telas se agitaban con suavidad, acompañadas de un sonido tenue, parecido a uñas, deslizándose sobre la pared. Algo se arrastraba detrás de las cortinas. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. El arrastre cesó de pronto, seguido por un golpe seco en el vidrio, justo detrás de la tela. Mi corazón se precipitó en mi pecho. En ese instante, la lámpara del velador titiló y se apagó de golpe, sumiéndome en una oscuridad casi total.
El ambiente cambió. Un olor a azufre llenó la habitación. La sensación de presencia era tan intensa que parecía presionar los pulmones. De pronto, un sonido nuevo llenó el cuarto. Respiración. No humana. Lenta. Irregular. Áspero. A mi izquierda, justo entre las dos camas. No me atreví a girar. Sabía que si lo hacía, lo vería. Lo que fuera que estaba ahí, respiraba con esfuerzo, como si el aire le costara atravesar una garganta que no funcionaba como debía. Sentí como mi cuerpo empezó a temblar de manera involuntaria. Quise moverme, pero el cuerpo no respondía. La respiración se acercó a la altura del espejo grande frente a las camas. Y entonces ocurrió lo peor. Un reflejo apareció en él. No era mío. Era una figura alta, delgada, de contornos borrosos, como si el espejo no pudiera definirla por completo. La figura dio un paso dentro del reflejo, pero el sonido del piso crujió detrás de mí. No estaba solo en el espejo, estaba en la habitación. El aire se volvió helado hasta doler. Yo solo podía mirar el espejo, intentando adivinar hacia dónde se dirigiría esa cosa. La figura se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al cristal. Era una forma vacía, un hueco oscuro donde debería haber facciones. Luego levantó una mano extremadamente larga, apoyándola en el vidrio. El espejo empezó a vibrar, como si algo quisiera atravesarlo desde dentro. Un sonido seco, parecido a un crujido, anunció que el cristal comenzaba a resquebrajarse. El primer fragmento cayó al suelo. Cuando pude mover el cuerpo, corrí hacia la puerta. En cuanto la abrí, sentí que algo me rozó la espalda. Era algo frío, como metal enterrado. No miré atrás. No quise hacerlo. El pasillo estaba desierto, iluminado por una luz tenue que parpadeaba como una vela a punto de extinguirse. Corrí sin detenerme hasta la recepción, donde no había nadie. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera escapado poco antes. Salí al estacionamiento, subí al auto y arranqué sin mirar atrás. Cuando estuve lejos, más lejos de lo que consideré suficiente, detuve el auto para recuperar el hálito. Intenté calmar mis manos, que se sacudían de manera incontrolable sobre el volante. Bajé la mirada y noté algo que no había sentido. En el antebrazo tenía una marca alargada, fina, como si una uña fría hubiera pasado por mi piel justo antes de escapar. Nunca regresé a ese lugar. Nunca busqué explicaciones, pero jamás olvidaré lo ocurrido esa noche. La jornada estaba llegando a su fin. Mis manos, ya acostumbradas a la aspereza de los productos de limpieza y al peso de la aspiradora, se movían con una eficiencia casi robótica. Trabajar en un hotel grande, como el que me empleaba, significa que cada día es una repetición de sábanas deshechas, toallas húmedas y la búsqueda incesante de la pulcritud en espacios ajenos. Esa tarde me asignaron las últimas habitaciones del cuarto piso. El aire era pesado y el pasillo inusualmente silencioso para un viernes. Llegué a la penúltima puerta,
La habitación 405. El letrero de no molestar ya había sido retirado, señal de que los huéspedes se habían marchado. Inserté la tarjeta llave. El clic de la cerradura al ceder resonó con una extraña sonoridad en el pasillo. Empujé la pesada puerta de madera y mi carrito de limpieza entró con un leve traqueteo. A primera vista, la 405 parecía una salida más fácil de lo normal. Las camas estaban relativamente ordenadas y la basura era mínima. Me quité los guantes y abrí las cortinas. La luz de la tarde, de un naranja profundo, inundó el espacio. Fue entonces cuando sentí el cambio. No era un olor, ni un sonido, sino una presencia que hacía que el vello de mi nuca se erizara. Era como si la temperatura de la habitación hubiera descendido varios grados de golpe, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Empecé por el baño, forzándome a mantener la rutina para no ceder al nerviosismo. Pulvericé desinfectante, limpié el lavabo y me dirigí a la ducha. Mientras fregaba la mampara de cristal, mi reflejo me devolvió una imagen que me hizo contener la respiración. En el espejo, detrás de mí, la puerta del armario que estaba completamente cerrada hace un minuto, ahora estaba ligeramente entreabierta. Mi mente buscó inmediatamente a una explicación lógica. El viento, una vibración, un error mío. Pero la ventana estaba cerrada y yo misma recordaba haber verificado que estaba todo en orden. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Tomé una bocanada de aire y la cerré de nuevo, tirando del tirador hasta que escuché el suave clac que confirmaba su cierre total. Volví al dormitorio, concentrándome en hacer la cama. Estiré las sábanas con una energía frenética. Cuando fui a colocar la colcha, mis ojos se posaron en la mesita de noche. Había un libro sobre ella, uno que yo no había visto al entrar. Era viejo, encuadernado en cuero oscuro, sin título visible en el lomo. Lo más inquietante era que estaba abierto en medio, con las páginas amarillentas ligeramente curvadas hacia arriba, como si alguien lo hubiera estado leyendo justo antes de que yo llegara. Sentí una punzada de terror, pero la obligación de mi trabajo me obligó a actuar. Debo informar de esto. Extendí la mano para tomar el libro con la intención de llevarlo a la recepción como un objeto olvidado. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar la cubierta áspera, la lámpara de la mesita de noche se encendió. No el interruptor de la base, sino la bombilla que de repente se iluminó con un parpadeo violento, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Retrocedí un paso, sintiendo un escalofrío helado que me recorrió desde los pies hasta la garganta. El miedo ya no era una sensación incómoda, era una entidad física que me estaba sofocando. Me giré hacia la salida, mi mente gritando que huyera, pero mis pies estaban clavados en el grueso tapete. Entonces, de reojo, vi algo más. En la alfombra, junto a los pies de la cama, había una mancha oscura y húmeda. No era una mancha de café, ni de bebida. Era de un color rojo oscuro, casi negro, y se extendía lentamente, empapando las fibras del tapete. Era inconfundiblemente
el color de la sangre. Mis ojos estaban fijos en la mancha creciente. El aire se hizo tan denso que me costaba tragar. Podía escuchar un leve sonido de arrastre que parecía provenir de debajo de la cama. Era suave, constante, como si algo pesado se estuviera moviendo lentamente sobre la madera del suelo. En un arrebato de pánico, di un brinco hacia el carrito de limpieza, agarrando mi teléfono, mientras mis dedos temblaban intentando desbloquearlo. El teléfono de la habitación comenzó a sonar. Un sonido estridente, penetrante, que taladraba el silencio de la tarde. Sonó una vez, 2 veces. Me quedé paralizada mirando el aparato negro y anticuado. En la tercera llamada, vi algo que me hizo soltar un grito silencioso. El auricular, que estaba en su base, se levantó por sí mismo a cámara lenta. Se elevó unos centímetros de su soporte y luego cayó de golpe. El sonido que salió del altavoz fue una respiración sibilante, profunda y desesperada, como si alguien se estuviera ahogando o recuperando el aire después de una carrera mortal. El miedo me dio la fuerza que necesitaba. Solté un jadeo ahogado y salí disparada hacia la puerta, tropezando con mi carrito. No miré hacia atrás, ni siquiera cuando escuché el golpe seco y resonante de la puerta de madera al cerrarse detrás de mí, a pesar de que la había dejado abierta. Corrí por el pasillo vacío hasta el elevador, pulsando el botón sin parar. Cuando las puertas se abrieron, me arrojé dentro y presioné el botón del lobby. Nunca volví a esa habitación. Al día siguiente, pedí el traslado a otro turno, a otra ala, lejos de los pisos superiores. Lo que vi y sentí en ese cuarto me dejó una certeza helada. La habitación no estaba vacía, y lo que sea que residiera allí no era un espíritu pacífico. Era algo que se arrastraba, que respiraba con dificultad, y que no quería ser molestado en la oscuridad de esa habitación de hotel. Aún hoy, cada vez que paso por un pasillo silencioso, recuerdo el frío, el color oscuro en la alfombra y el sonido de esa respiración, y siento que la habitación 405 sigue esperando. El cansancio era una niebla espesa, dulce y pesada, incrustada en los huesos después de horas de carretera negra. Los ecos de la música y el champán aún zumbaban en los oídos, un contraste absurdo con el silencio opresivo que envolvía el coche. El letrero apareció de la nada, un anuncio de neón enfermo que parpadeaba con fatiga. Motel 24/7. La ironía fue un destello mudo. No era un lugar para comienzos, sino para interrupciones. Un bloque bajo de cemento con puertas que daban a la nada. Pero los párpados pesaban como plomos, y la siguiente ciudad era un mapa de lejos. La recepción era un cubículo de cristal sucio. Un hombre con un suéter beige y una mirada gastada deslizó una llave pesada atada a un trozo de madera con el número 13 quemado en la superficie. Su gesto vago y cansado indicó el final del pasillo. El aire olía a cloro viejo y a polvo calentado por un sol que ya no estaba. La habitación era un epitafio de lo anónimo. Paredes de un beige que había cedido al amarillo.
una alfombra aplastada por fantasmas de pasos, una cama enorme con un cubrecama de satén que crujió como hielo seco al sentarse. Encendí la televisión, un artefacto anticuado. Solo emitió un zumbido blanco y estático, pero dejé su luz gris parpadeando, un talismán débil contra el silencio que parecía crecer desde las esquinas. El sueño llegó rápido, una losa sobre la conciencia. Mi esposa se hundió en él de inmediato, su respiración volviéndose profunda y regular. Yo flotaba en la orilla, en ese lugar donde las formas pierden su significado. Fue entonces cuando noté el frío. No era un frío ambiental, era una presencia gélida, precisa, que se posó en el colchón a los pies de la cama como si alguien se hubiera sentado ahí. Me incorporé, la vista nublada por el sueño. Nada, solo la penumbra interrumpida por el parpadeo espectral de la pantalla. Me recosté, forcé los ojos a cerrarse. El sueño me atrapó, pero fue un sueño vertiginoso, observador. Soñé que flotaba cerca del techo manchado, mirando hacia abajo. Vi nuestras dos figuras inmóviles en la cama. Y una tercera, una silueta más oscura que la sombra, sentada erguida en la silla de madera junto a la puerta, contemplando. El despertar fue una sacudida seca, el corazón un puño golpeando el esternón. No me había movido, estaba boca arriba, clavado al colchón. El zumbido de la televisión había cesado. El silencio era absoluto, tangible, un algodón húmedo en los oídos, y el frío ahora se extendía, trepando por las sábanas como una enredadera venenosa. Miré hacia los pies. El pánico finalmente quebró el hechizo. Con una agonía de esfuerzo, giré la cabeza, milímetro a milímetro, hacia mi izquierda. Mi esposa seguía dormida, pero su rostro ya no era sereno. Una mueca de angustia la distorsionaba, las cejas contraídas, los labios retraídos en un rictus de dolor mudo. Lo estaba sintiendo, lo estaba soñando. En ese instante, la televisión volvió a rugir, no con imagen, sino con un único sonido a volumen estruendoso, el llanto desgarrado, agudo e infinito de un bebé. Un sonido que llenaba cada molécula de aire, ahogando el arrastre, el latido salvaje de mi sangre. La figura en la silla, por primera vez, reaccionó. Su cabeza, una mancha sin detalles, se inclinó levemente hacia un lado, como si escuchara con curiosidad perversa. El frío se intensificó hasta convertirse en un dolor agudo, un hielo que quemaba. No podía aguantar más. Cerré los ojos con fuerza, hasta que las lágrimas de esfuerzo brotaron, apretando los párpados hasta ver constelaciones de dolor. Ya no era una persona, era puro instinto, una plegaria muda y reptiliana que suplicaba el fin, el amanecer, la nada. Y de pronto cesó. El llanto se evaporó, el frío se retiró como una ola que bajara. El peso sobre mi pecho se disipó. Abrí los ojos, temblando violentamente. La habitación estaba vacía. La luz grisácea y sucia del alba se filtraba por los bordes de la cortina. El aire olía otra vez a polvo y derrota. No había figura, no había sonidos, solo el zumbido bajo y familiar de la estática en la pantalla. Me incorporé,
el cuerpo un manojo de nervios al descubierto. A mi lado, mi esposa se removió y abrió los ojos. Su mirada se encontró con la mía y en sus pupilas dilatadas vi el mismo reflejo de un horror sin nombre, un eco de la misma pesadilla vivida en paralelo. Su boca se abrió como para formar una palabra, pero ningún sonido salió. Mi propia voz estaba secuestrada en la garganta, solo el silencio. De nuevo, pero ahora cargado de un entendimiento mutuo y aterrador. Mi vista bajó entonces, arrastrada por un movimiento involuntario, hacia la silla de madera junto a la puerta. En el brazo desnudo, donde antes no había nada, una mancha pequeña, oscura y húmeda, brillaba tenuemente con la luz del amanecer. Y en el suelo, trazando un camino desde el umbral del baño hasta el centro de la alfombra descolorida, una línea serpenteante de humedad se secaba lentamente, dejando una marca fantasmal, la huella inequívoca de algo que se había arrastrado por el suelo para observarnos, o que había sido finalmente arrastrado de vuelta hacia la oscuridad de donde vino. Entonces, supe que todo había sido más que una horrible pesadilla.